en este momento se está volviendo un parte del discurso cotidiano de todos, no solo los colombianos, sino a nivel mundial, y, y está en todos los medios de comunicación. Entonces creo que la estrategia que estamos empezando a desarrollar hoy, que empiece hablando de cuidado, pues es completamente pertinente. Entonces, la estrategia, este espacio lo ha llamado cuido de mí, cuido de ti, cuido del otro. Y yo lo acompaño con el título Ética del Cuidado. ¿Por qué? Porque mi acercamiento académico y práctico del cuidado ha sido desde la definición ética. Ya lo vamos a ir viendo y lo podemos ir conversando. Quiero comenzar con ustedes compartiéndoles una de las situaciones que yo viví en la vida real cuando empecé a reflexionar estos temas del cuidado. Empecé a leer sobre el tema, empecé a querer ir a fondo. Entonces, cuando uno tiene un tema muy incorporado en su reflexión, pues empieza a leer la vida y las situaciones de esa manera. Entonces lo voy a leer tal cual. Estábamos en casa de mi abuela una tarde de lluvia en Bogotá. Aquella vez llevaba a mi sobrino conmigo y debía dejarlo allí durante la tarde. Se quedarían solos los dos, mi abuela de 84 años y mi sobrino de 7, su bisnieto. Mi abuela comprendía la situación de esa tarde en que, de manera excepcional, debía quedarse sola con mi sobrino. A mi sobrino le dije, te vas a quedar esta tarde aquí y vas a cuidar a la abuelita. Con un signo de interrogación en la cara y un leve tono de reclamo me respondió, ¿y a mí quién me va a cuidar? Yo solo le respondí, tú vas a cuidar a la abuelita y ella te va a cuidar a ti. Los dos se cuidan. Para mí es muy importante pues esta pequeña anécdota. Alguien podría pasarla desapercibida, pero para mí fue en un momento central. Fue en un momento central cuando empecé a reflexionar qué es el cuidado y qué es la ética del cuidado. Y este ejemplo, esta situación siempre me ha llevado a pensar cuáles son esos elementos centrales que se viven en el cuidado y en la relación del cuidado. Entonces quiero que recordemos esta anécdota como en toda la conversación, sobre todo esta frase, esa última línea cuando mi sobrino me dice, ¿y a mí quién me va a cuidar? Y de alguna manera encontré decirle, tú vas a cuidar a la abuelita y ella te va a cuidar a ti. Los dos se cuidan. Espero que esa situación real nos acompañe en esta reflexión. Entonces, a partir como de esa situación y de muchas otras que tomé de mi vida personal, como de ejercicios académicos, como de la vida de personas que, pues cercanas, empecé a pensar que el cuidado no era un valor más o un principio más en los que podemos movernos. ¿Qué implica que el cuidado sea ético? ¿Y qué es la ética? Vamos a partir de una comprensión sencilla de la ética en este momento. Creo que pues, la razón por la que estamos acá no es para grandes discusiones a partir de los autores, pero la ética entender como ese, lo ético es lo que nos permite o lo que nos define en cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con las personas alrededor, cómo nos relacionamos con todo. Y definitivamente hablar de ética del cuidado es ubicar el cuidado como el centro en el actuar en mis relaciones. Y creo que estamos en un momento bien interesante en este momento de la pandemia, porque todo el tiempo, todos los mensajes nos están llamando al cuidado. Cuidémonos, cuídate, cuida a las personas que te rodean, cuidémonos todos en el planeta. Creo que es una invitación a que ubiquemos el cuidado en el centro, en el centro,
de lo que nos mueve a relacionarnos con el mundo, con las personas, con nosotros mismos. Es hacer del cuidado una opción ética. Y en ese sentido, en esa reflexión, pues reconocer que el cuidado es importante y creo que la pandemia nos lo está mostrando, es que las relaciones son interdependientes. Cuando nos dicen no salgas de la casa porque no solo te estás poniendo en peligro tú, sino que estás poniendo en peligro las personas a tu alrededor, ahí se ven las relaciones interdependientes. El cuidado también parte que hay que reconocer las necesidades propias y las necesidades ajenas. Creo que eso lo vemos claramente también en este momento de la pandemia, cuando empezamos a reconocer, por ejemplo, población más vulnerable para la enfermedad, para sufrir la enfermedad, en este caso del coronavirus, o más vulnerable económicamente cuando estamos en una situación de cuarentena. eh, y así, reconocer las necesidades propias es poder diferenciar que no todos tenemos las mismas necesidades y según nuestro contexto, pues las necesidades son diferentes. Y no solo basta con reconocer mis necesidades, sino las necesidades de otros. Y el último elemento allí que quiero subrayar en este momento es que definitivamente en esta experiencia de la cuarentena y un poco reflexionando lo de estos elementos de la ética del cuidado, es que la comunidad o la familia, porque en este momento estamos llamados a estar en cuarentena, nuestra pequeña comunidad, la familia con la que vivimos, se construye cuando se reconoce a sus miembros, cuando reconocemos que con esos que estamos aquí en cuarentena tenemos necesidades diferentes por la edad, por la historia personal, por la salud, por reconocernos diferentes, reconocernos miembros de una misma comunidad, pero que tenemos necesidades diferentes y que tenemos relaciones interdependientes. Entonces quiero como partir de esos elementos para seguir como a la reflexión que pues que queremos hacer en este momento. Entonces, partiendo de esos elementos, quiero que pensemos cuando a nosotros nos preguntan qué es cuidar. Ese ejercicio lo he hecho muchas veces como parte de los procesos de investigación y de reflexión o de las relaciones que establecemos. Y usualmente las personas contestamos cuidar es amar, es proteger, es acariciar, es estar cerca, es apoyar, es acompañar. Lo asociamos a otros verbos que pueden ser, por ejemplo, los que están allí, que son los que usualmente usan las personas para referirse al cuidado. Pero en este momento especial en el que estamos, en la pandemia, cuando nos dicen cuídense, los verbos que usualmente usamos para hablar de cuidado quedan a un lado. Y aquí el cuidado está centrado en este momento o en lo que escuchamos en los medios de comunicación o en lo que le decimos en la casa al que está al lado. Lávese las manos. Si sale, báñese al llegar a la casa. Use guantes. No nos besemos, no demos la mano, no abracemos, aislémonos. Son situaciones diferentes del cuidado. Y quiero también, porque vamos a pasar, cómo poder entender esto desde la ética del cuidado. Cuando usualmente decimos que cuidar es cercanía, estar ahí, pero en este momento nos dicen cuidar es no, aléjate, no acaricies, lávate las manos o no abraces. Y esto nos permite entrar a los elementos esenciales para poner en práctica el cuidado. Uno de los elementos principales y creo que central en esta reflexión que hemos venido desarrollando sobre la ética del cuidado es que hay una pregunta central, personal, en relación con otro o en grupo, en comunidad. ¿Qué necesito para estar bien? ¿Qué necesitas para mejorar? ¿Qué necesitamos para no enfermar?
Y la ética del cuidado nos invita a hacernos esa pregunta, a identificar qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitas para estar bien. Cuando nos devolvemos a la diapositiva anterior, ahí tiene sentido las recomendaciones que nos están dando. ¿Qué necesitamos en este momento para estar bien o para no enfermarnos o para no acelerar la propagación del virus? Seguir estas indicaciones. En otros momentos, seguramente, si nos preguntamos en la vida, ¿qué necesitas para estar bien? Tal vez necesito una caricia, necesito que me acompañes, necesito. En este sentido, la ética del cuidado nos dice que el acto de cuidar no es estandarizado. Yo no cuido a todas las personas de la misma manera o la forma en que me cuidan las personas no es de la misma manera. Y en ese sentido, la ética del cuidado nos dice que debemos preguntarnos siempre qué necesitamos para estar bien, qué necesitamos para mejorar. Y, y ahí es donde está la clave. No todos necesitamos lo mismo. Es humano hacernos la pregunta. No debemos suponerlo, debemos hacernos la pregunta. Y es humano hacer la búsqueda de la respuesta. Creo que y este momento es bien interesante porque realmente como humanos estamos buscando la respuesta de qué necesitamos para estar bien, qué necesitamos para mejorar o para no enfermar. Creo que estamos en la búsqueda de la respuesta, de si nos aislamos tantos meses, nos aislamos en diferentes momentos, cómo lo hacemos mejor, qué necesitamos hacer. Entonces quiero ubicar la necesidad, el qué necesito para estar bien como un elemento central en este ejercicio y completamente pertinente para este momento. Estando en cuarentena, ¿qué necesitas para estar bien? Para poder vivir eh, tranquilo, con tranquilidad, en, en familia, este momento. Seguramente con las personas que estamos en cuarentena en la casa, no todos necesitamos lo mismo, pero necesitamos preguntárnoslo y poco a poco ir encontrando la respuesta cada quien de manera individual, pero también como familia o como comunidad para ir resolviéndolo. Pero es una pregunta que debemos hacérnosla y buscar entre nosotros la respuesta porque no es una fórmula. Las personas, según nuestra historia personal, según nuestro camino, eh, necesitamos cosas diferentes en ciertos momentos. El segundo elemento central que quiero poner aquí en la reflexión es que las relaciones se construyen. La ética del cuidado es fundamentalmente una ética de las relaciones. Si estamos ubicando el cuidado como el centro que motiva la forma en que me relaciono con los demás y conmigo mismo y con el planeta, pues estamos hablando de una ética de las relaciones. En este sentido, el cuidado se construye en relaciones horizontales. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuidado, cuando hablamos de la ética del cuidado, eh, y más en estos espacios de cuarentena, cuando estamos con esas personas más cercanas, establecer esa relación de cuidado no puede ser solo o no puede darse solo por una autoridad o por una jerarquía. Es la posibilidad de aprender, de reflexionar juntos de manera horizontal sobre la importancia del cuidado. ¿Por qué es importante cuidarnos entre todos? ¿Por qué es importante que lo comprendamos? No solo que las niñas y los niños que tengamos en la casa hagan caso de cuidarse, sino que en una relación de diálogo, de encuentro, podamos reflexionar con ellos con el cuidado y sobre su importancia. Es la oportunidad de que el cuidado no se sienta como una imposición, de que no sea una imposición, sino que sea una oportunidad de crear una relación
tiene el cuidado como centro. Aquí también otro elemento central en que parta de las relaciones es que las necesidades parten de quien las siente o la expresa. Muchas veces nosotros expresamos una necesidad y la persona que tenemos al lado la descalifica o no le ve importancia o considera que no tiene sentido. Creo que ese es uno de los elementos centrales en en la relación con los otros, incluso en la relación consigo misma. Reconocer que hay necesidades propias y que yo no soy la que supongo las necesidades de los demás, sino que eh, debo reconocerlas, escucharlas y pues entrar en diálogo con ellas. También es importante que en diversos momentos uno es la cuidadora o el cuidador y en otros eres el receptor de cuidado. Esto es un elemento muy importante en la ética del cuidado y ahora que estamos en cuarentena en las familias, este es un elemento bien interesante, lo atraviesa también una reflexión de estereotipos de género, porque muchas veces socialmente se entiende que la mujer es la responsable de ser la cuidadora y el resto de la familia son los que se deben dejar cuidar o hacer resistencia o bueno, etcétera. Pero la invitación a la ética del cuidado es el esquema social no está centrado en que unas, las mujeres son las cuidadoras y el resto son los receptores de cuidado, sino que realmente en la vida nosotros tenemos muchos momentos en que somos cuidadoras o cuidadores y en muchos momentos debemos recibir cuidado. Y eso hace parte de lo que hay que vivir en esta experiencia de la cuarentena. La experiencia de la cuarentena puede ser una experiencia difícil, por ejemplo, para las mamás con varios niños pequeños, con el hogar y que trabajan y tienen que hacer teletrabajo. Se puede volver incluso una situación que es agobiante. Y ahí es donde tenemos que pensar que el cuidado es una responsabilidad en comunidad, en familia, y debemos rotarnos el cuidado. La experiencia del todos estamos llamados, independientemente de nuestro lugar en la familia, en la sociedad, en el trabajo, a cuidar y a recibir cuidados. Creo que también el recibir cuidado a veces para algunas personas no es tan fácil, pero también tenemos que aprender a recibir cuidado. Quiero aquí resalto una frase que una compañera alguna vez decía en esta reflexión, y es que en esto de las relaciones, que las relaciones de cuidado se construyen, decía, primero, la persona está interesada en el bienestar del otro. Segundo, la persona realiza alguna actividad orientada en este sentido. Y para esto pues genera empatía, confianza en la relación con el otro. Creo que aquí las relaciones son determinantes. Yo me intereso por el bienestar del otro, pero hago algo por Vaya para ese allá, vaya bienestar. para allá, vaya para allá, vaya para allá. Hago algo por ese bienestar. Digamos, la ética del cuidado nos dice que tú solo no te preocupas por el bienestar del otro, tú haces, es ético, es decir, cuando la ética te mueve a la acción, tu postura ética te mueve a la acción. Entonces, haces algo por cuidar del otro. El tercer elemento, entonces, vamos, la necesidad, las relaciones de cuidado se construyen y el tercero es el diálogo. Definitivamente una de las grandes oportunidades que nos da esta situación es aprender sobre el diálogo. Creo que encontrarnos en la casa todo el día y toda la noche es una oportunidad de aprender mucho sobre el diálogo. Y desde la ética del cuidado, el diálogo tiene una mirada bastante especial, porque el diálogo tiene una función que es dialogar sobre las necesidades del otro, las propias, porque las necesidades no se suponen.
No porque yo soy la mamá, soy el papá, o soy la abuelita, o soy no sé qué persona, en qué cargo de la empresa. Me sé las necesidades de todo el mundo y soy quien determina las necesidades de cada quien. Las necesidades de cada quien se conocen en el diálogo. Y en familia en este momento tenemos esa posibilidad de hablar sobre las necesidades que tenemos a la final, no solo en este momento específico de la pandemia, sino en la vida misma, para mejorar nuestras relaciones, de lo que ha pasado en nuestra vida. El diálogo busca eso, que hablemos sobre las necesidades. El diálogo es el que nos permite reconocer al otro, porque me permite conocerlo, me permite descubrirlo ser humano igual que yo. Para la ética del cuidado, el diálogo es su herramienta central. Es, o sea, decir que vivo la ética del cuidado, pero nunca dialogo con los otros sobre sus necesidades, sobre cómo podría estar mejor, cómo podría cuidarlo mejor o cuidarla, ayudarla a estar mejor. No, pues no tendría sentido el proceso de hablar de ética del cuidado. El diálogo también nos permite establecer acuerdos. Cuando uno reconoce las necesidades propias o ajenas y requiere ir a la acción, pues hay que hacer acuerdos, porque no necesariamente porque yo sepa la necesidad de alguien, sé cómo solucionarla o la otra persona quiere que yo se la solucione de tal manera. La propuesta de la ética del cuidado nos dice, hablemos, dialoguemos, qué necesitamos para estar mejor, para estar bien y hagamos acuerdos, porque de pronto lo que yo creo que necesito es diferente a lo que necesita la otra persona, pero estamos aquí juntos y tenemos que resolverlo. Hagamos acuerdos. Entonces, ese es uno de los objetivos principales también del diálogo. Para que el diálogo se pueda dar, necesitamos emocional y mentalmente abrirnos a las opciones, a posibilidades no pensadas. Porque ir al diálogo ya creyendo que ya sé lo que me van a decir, creyendo que ya, o sea, ya lo tengo solucionado, pues no va a ser, no es un diálogo auténtico. En el diálogo auténtico, los que participamos en el diálogo, ay, perdón, los que participamos en el diálogo, pues proponemos los acuerdos y proponemos los caminos para continuar y pues abrirnos a las opciones. Aquí hay otro elemento importante con el diálogo y es que requiere tiempo. Y creo que estamos en un momento especial en el que posiblemente tenemos tiempo para el diálogo. Y creo que ese es uno de los puntos también que este momento de la vida nos puede regalar como aprendizaje y es darnos el tiempo para el diálogo. Muchas veces, por la velocidad de la vida y por la velocidad del trabajo, ir, venir, Bogotá con su tráfico, no tenemos tiempo. Entonces creo que esta posibilidad que estamos viviendo también es una posibilidad para darnos el tiempo para el diálogo. Alguien puede estar diciendo, ok, ¿y yo cómo vivo esto o cómo llevo a cabo esto? Eh, Hay algunas autoras, este tema de la ética del cuidado lo han reflexionado especialmente mujeres, porque históricamente somos las que hemos estado centradas en lo que es el cuidar. Y una de ellas, pronto, nos dice, ubiquémoslo en pasos o en fases. No necesariamente es paso uno, no son rígidos, pero nos permite comprender el actuar del cuidado y cómo esto de reconocer las necesidades, construir las relaciones y el diálogo se encuentra. Entonces, el primer elemento que nos señala como primer paso es preocuparse por. Yo me preocupo por alguien.
tal vez tiene una necesidad, algo pasa. Ahí está el me preocupo por, preocuparse por, y creo que a todos nos pasa, nos preocupamos. Está el momento en el que algo internamente en mí se despierta y me dice, hay una necesidad, algo pasa acá. El paso B o fase B lo llamamos encontrarse con. Encontrarse con es que no me quedo en el primer paso, no solo me preocupé y ya, sino que me encontré con esa persona de alguna manera para hablar sobre esa necesidad, para identificar esa necesidad, para dialogar sobre esa necesidad que tal vez yo me estoy suponiendo de pronto. De pronto mi suposición está cerca a la realidad, de pronto no, y es algo muy distinto lo que pasa o es algo, una necesidad diferente. Entonces, tener la preocupación ética por alguien y pasar a encontrarme con esa persona, a dialogar con ella sobre la situación, sobre la necesidad que se está dando. Y obviamente teniendo en cuenta esos elementos que hablábamos que hablaba anteriormente, de abrirse a opciones, de hacer acuerdos, etcétera. Y luego sí viene dar el cuidado. Muchas veces nosotros pasamos de el paso A al paso C. Me preocupé, yo supongo que es lo que necesita y voy y lo hago. Pero no saltamos el paso B. Esto a veces pasa, no sé, por ejemplo, con los adolescentes, bueno, a los adultos nos pasa todo el tiempo en la relación con personas que tenemos a nuestro cargo, sea económico, sea moralmente, emocionalmente. Suponemos todo el tiempo las necesidades y el tipo de cuidado que requiere esa persona. Como cuando tenemos, a partir de la experiencia, encontramos personas de la tercera edad que tienen las medicinas, tienen la alimentación, tienen un espacio cómodo para estar, pero no se sienten cuidados. Y cuando uno dialoga con ellos, quieren es interacción. Es que no me visitan, es que no hablan conmigo, no llaman, nunca llaman. Eh, Ellos están ahí expresando una necesidad específica de cuidado. Tengo la alimentación, tengo los medicamentos, vivo cómodamente, pero no me siento cuidado. Y creo que ese es un ejemplo, pero todos podemos hacer diversos ejemplos en nuestra vida, en donde hay una persona que cree que nos está cuidando, pero aún así nosotros sentimos que de pronto no es tan así. Eh, y muchas veces es porque nos hemos saltado ese paso B, porque no hemos dialogado. Y que esta sea una oportunidad, este tiempo de estar en familia para dialogarlo, para hablar, para darnos cuenta que de pronto cuando hemos creído cuidar al otro, de pronto no lo hemos hablado, no lo hemos dialogado, no hemos hecho un acuerdo de pronto si es necesario y por eso ese cuidado no se siente como tal. Yo creo que lo estoy cuidando, pero la otra persona no se siente cuidada por mí. Entonces, muchas veces eso pasa y es un poco como la experiencia de lo que hemos encontrado, es que nos saltamos el paso B, principalmente porque suponemos las necesidades del otro. Y el último paso es la reciprocidad del cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Lo que veíamos en nuestro segundo elemento de la ética del cuidado, y es que el cuidado es una relación. Eh, el cuidado no es recíproco, tal cual como lo dice acá. Y lo hablábamos en algún momento, hace unas diapositivas, cuando en un momento eres cuidador, pero en otro momento eres receptor de cuidado. Y de eso se trata la reciprocidad del cuidado. Cuando en el hogar,
cuando en nuestras relaciones en general o incluso en nuestra relación con el planeta, este momento que nos invita a reflexionar sobre eso, no hay esa reciprocidad en el cuidado. Es decir, yo en este momento te cuido o te cuidé y en otro momento seguramente tú me cuidarás según el momento, según la situación y pasando como por esos tres momentos. Me preocupo, nos encontramos, lo dialogamos, hablamos sobre esto y ahí sí pasamos al cuidado. Entonces, esos pasos creo que ayudan en el momento. Yo pienso que ha sido también bien interesante en diferentes contextos sobre la ética del cuidado, reflexionar, por ejemplo, en contextos educativos. En algún colegio, en algún lugar, unas profesoras de primaria manifestaban continuamente que vivían preocupadas por los niños y las niñas de sus grados, preocupadísimas, súper preocupadas, súper preocupadas. Listo. ¿Qué has hecho para responder a eso? No, pues nada, no, no se puede, es imposible, no hay tiempo. Ok, ¿has hablado con los niños? ¿Has hablado con ese niño? ¿Has en algún espacio? Eh, sí, pero no, 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 no. Yo le dije que se portara juicioso. Entonces, muchas veces comprender el cuidado como más allá implica que no solo es esa percepción o esa preocupación ética por alguien. O sea, la ética del cuidado necesariamente nos lleva a la acción. No solo me preocupo, sino que voy más allá. Y creo que esa es la invitación desde la ética del cuidado, que nos encontremos con ese alguien en la manera en que podamos y pasemos al cuidado. Eh, ¿Aprobar? Hay un momento que no sé qué hice acá. Mm, Daniel, ¿cómo desaparezco esto? En este momento no, en este momento no estamos viendo nada de los inconvenientes que presentas. ¿O estás hablando del lapicito? Sí, Creo que ya, mm, no, no me listo. pasa la diapositiva. Ah, ¿es acá? Tal vez. No. Mm, Ay, creo que espérame, le doy aquí listo. cerrar y tal vez ya. Ya, perdón. No te preocupes, con Eh, todo gusto. pero bueno, parte de las reflexiones y de las prácticas que uno encuentra sobre el cuidado también es qué es, no es ética del cuidado. Entonces, ese que no es ética del cuidado, pues los hemos tratado como de agrupar en algunas categorías eh, que recogemos aquí. Entonces, la primera es definitivamente evitar esfuerzos a otros para que no tengan que enfrentar problemas o situaciones difíciles en nombre de la protección. Porque esto marca mucho en la relación con las niñas, con los niños, con los adolescentes. Esto es un poco lo que muchas veces entendemos como sobreprotección, que muchas veces confundimos cuidado con sobreprotección. Y la sobreprotección está asociada a evitar, a evitar esfuerzos, a evitar aprendizajes, a evitar el desarrollo de ciertas capacidades, habilidades, destrezas que la vida nos va a exigir. O sea, nunca vamos a poder estar en una bolita de cristal, ni siquiera en este momento que vamos a impedir estar expuestos a situaciones difíciles o problemas, que hace parte de los aprendizajes y no podemos confundir la sobreprotección con el cuidado. El otro elemento es
Y esto está muy centrado en las personas que siempre cuidan, pero nunca reciben cuidado. Es renunciar, negar o ignorar las necesidades propias para atender las necesidades de otros. Claramente hay momentos específicos en que uno negocia las necesidades personales con los de los otros y hace parte del proceso y por eso el diálogo y por eso los acuerdos. Pero cuando es una situación constante en el que hay un desconocimiento completo de las propias necesidades, ahí estamos fallando en ese ejercicio de la ética del cuidado, porque el cuidado es recíproco, entonces se requiere ese reconocimiento mutuo de las necesidades. En eso es importantísimo y como lo veíamos en el, en el, en la anécdota que les compartí al inicio, mi sobrino, ese día me di cuenta que él estaba acostumbrado a recibir cuidado y que él no era responsable del cuidado de otros. Entonces, quiere decir que muchas veces a los niños los educamos de tal manera que son receptores de cuidado, pero no aprenden a cuidar. Y ahí es donde muchas veces las mamás se ve en esta situación y en esta situación de cuarentena puede estar pasando en muchos hogares que de pronto muchas mujeres no están reconociendo unas necesidades propias por centrarse en las necesidades de su familia o de su hogar. Pero ¿cómo hacer de la familia, desde el diálogo, desde el reconocimiento de las necesidades mutuas, pues una familia de cuidado? El siguiente elemento es pues confundir, ¿no? Confundir el cuidado con excesivas expresiones de afecto. Pero bueno, en estos momentos de cuarentena no estamos muy fuertes con todas estas expresiones físicas, pero también hace parte de lo que muchas veces confundimos como ética del cuidado. Y lo último es desconocer o disimular ofensas o faltas en nombre de la comprensión y la tolerancia. Creo que esto hace parte de reconocer la responsabilidad de nuestros actos y asumir las consecuencias o los posibles aprendizajes que podamos tener de ellas. Creo que también es esta experiencia de cuarentena es una oportunidad. Convivir todo el tiempo es todo un aprendizaje y donde posiblemente se pueden dar situaciones de ofensas, faltas o incluso, bueno, ya socialmente podemos identificar situaciones de injusticia, pero que es ignorarlas, actuar como si no pasara nada, hace parte de lo que no es cuidar. No es cuidar al que tengo al lado si todo el tiempo estoy justificando o disimulando mis faltas o las ofensas que cometo contra él, o si todo el tiempo justifico las ofensas o las situaciones o las agresiones que tiene conmigo. Entonces, eso como de los elementos que podríamos estar confundiendo muchas veces con cuidado, con la vivencia de la ética del cuidado. Quiero tener aquí una frase que me parece muy interesante para este momento que estamos viviendo. Creo que es muy a propósito para estos momentos. Y es, el cuidado es un conjunto de acciones o actividades que hacemos en aras de mantener, continuar y reparar nuestros cuerpos, nuestro entorno, a nosotros mismos y a una compleja red de soporte vital que define nuestro mundo para poder vivir en este lo mejor posible. Creo que recoge muchísimo lo que estamos viviendo y, y pues que este espacio nos pensemos el cuidado más allá de lavarnos las manos. Voy a volver a la diapositiva. Bueno, no lo logro, pero más allá del cuidado que nos están bombardeando los medios de comunicación todo el tiempo, de lávate las manos, el tapabocas, no salgas, claro, ese es un nivel
en la práctica del cuidado que en este momento es completamente necesaria a nivel personal, familiar, social, mundial. Pero también es una oportunidad para pensarnos el cuidado más allá de esas cosas que tienen que ver, más allá del agua y el jabón, que son muy importantes, sino que sea una oportunidad para pensarnos una, el cuidado como una acción de diálogo, de encuentro con los otros, de establecer relaciones de cuidado donde nos preocupamos mutuamente, donde dialogamos sobre nuestras necesidades, donde hacemos acuerdos y donde nos damos cuidado. Que, también creo que corremos un poco el riesgo en este momento hablar tanto de cuidado y asociarlo solamente a bañarme, lavarme las manos o cepillarme los dientes. Incluso cuando uno ve curricularmente lo que se enseña en preescolar o en primero de primaria sobre el cuidado, tiene que ver con ese tipo de prácticas, que evidentemente parece que no las hemos aprendido muy bien, como lavarnos las manos. Pero que esta experiencia de estar en familia, de tener a las niñas, a los niños en nuestras casas, nosotros los adultos, pues de pensar el cuidado más allá y establecer relaciones de cuidado. Esa es como la invitación que quiero hacer para este diálogo. Aunque ya hasta ahí está como la preparación y los elementos de reflexión que traje para hoy. Ya, Daniel, tú me dices si, cómo abrimos un poco el diálogo. ¿Me Dale, escuchan? te Eh, escuchamos. gracias. No, Paola, mil gracias. Pues ha sido maravilloso este espacio. Tenemos de la audiencia que nos acompaña algunas reflexiones y preguntas. Entonces, si quieres, podemos ir evacuando. ¿Cómo prefieres? ¿Vamos generando las preguntas en su totalidad o te voy haciendo cada pregunta y sobre eso vamos conversando? Pues vamos haciéndoles, vamos y son muchas, porque si son Conversando. pocas, No, pueden, son pocas. Entonces, si quieres, sí, digamos lo que está en el chat, ahorita miramos si alguien de los asistentes quisiera comentar o abrir espacio para otras preguntas adicionales. Pero entonces dice acá, hola, ¿podrías plantear el tema incluyendo a las personas que vivimos solas y muy probablemente nuestros familiares más próximos están a miles de kilómetros de distancia? sí. Quiero, antes de que continúes con la siguiente, eh, yo vivo sola, o sea, claramente quiero como partir de ahí. Digamos, para mí este es un tema, la ética del cuidado, claramente lo he abordado muy desde la academia en algún momento más grueso, pero es algo que me atraviesa de una manera muy fuerte en mi vida. Entonces, cuando se plantea esta pregunta, claramente me ubico ahí completamente. Creo que la ética del cuidado nos habla de todas las relaciones, incluida la relación consigo misma y en el reconocimiento de las necesidades propias, en el reconocimiento de, esto también implica un diálogo consigo misma de qué necesito para estar mejor, qué necesito para pasar este tiempo de una manera, pues, de la mejor manera posible y de acuerdo a mi situación, si tengo teletrabajo, si no tengo teletrabajo, si me gusta leer o lo que me gusta, o me gusta el deporte o me gusta, bueno, dependiendo de las características que uno tenga como persona y de los intereses que tenga como persona, pues necesita responderse esa pregunta. Yo me la he hecho, yo me la he hecho en este tiempo. ¿Cómo, qué necesito para estar bien acá? No tengo a mi familia cerca, eh, pero eso no significa que no pueda estar bien o que no pueda vivir esta experiencia como una experiencia de aprendizaje. Y creo que esa es una pregunta que hay que hacérsela, es una relación consigo misma y resolverla.
y buscar, hacerse la pregunta y buscar las posibles respuestas. No quiere decir que en la primera respuesta que uno se dé ya es la respuesta, como diría la profesora en el colegio, correcta. No necesariamente, vas encontrando las respuestas en el camino. Lo importante es que te lo preguntes, pero pases a la acción. Si necesito contacto, comunicación con otras personas, pues debo establecerlo. ¿Cuáles son esas personas de confianza? ¿Cuál es esa red de apoyo? Es importante en este espacio para quienes vivimos solos identificar quién es esa red de apoyo, a quién puedo llamar, con quién puedo escribirme, con quién, para acompañarnos en este proceso, en este camino. Pero sí creo que es una pregunta genuina, personal, que hay que respondérsela con toda la sinceridad y honestidad consigo misma. Angélica. Comentario que involucra unas preguntas, dice, es clave que el diálogo es generador de empatía entre las personas, entre el círculo familiar y social. En este momento del COVID-19, las relaciones interpersonales que trascienden el espacio físico de la familia inmediata, del hogar, se ven afectadas en esta primera etapa de aislamiento. Esto dado que cada persona se concentra en establecer sus estrategias personales para darle manejo a sus necesidades directas. Se alejan de aquellos que ocupan un lugar en sus otras relaciones como la amistad. ¿Dónde queda el preocuparse por aquel que es amigo, que podría estar necesitando atención y mantener un contacto así sea virtual? ¿Cuántos están siendo recíprocos en los sentimientos hacia esas personas en este momento? Parece que el diálogo que manifiesta es selectivo y excluyente. Ok, creo que no queda por fuera, definitivamente es un diálogo abierto y creo que la invitación allí es a que entremos al diálogo, que hablemos, que nos encontremos con esas personas, con esos amigos, con esas personas que no están, que seguramente que si no estuviéramos en cuarentena las veríamos de una manera física, eh, pero hablar virtualmente con ellas. Yo creo que también el diálogo no necesariamente es aquí sentados juntos en el mismo sofá o en la misma mesa, que ya en este momento las herramientas de tecnología nos permite hacer diálogos, hacer acuerdos y hablar de nuestra necesidad de cuidado, claramente reconociendo el contexto, reconociendo en las situaciones que está cada persona, pues desde allí tenemos que hablar de nuestras necesidades y de nuestra necesidad de cuidado y también pues, hablar de nuestras posibilidades de cuidarnos en estas condiciones y en estas maneras. Creo que el diálogo es lo más importante y la tecnología nos permite establecerlo. Creo que creo que es central en eso en este momento la tecnología. Muy bien, gracias, Paola. Y hay otra pregunta. En esta coyuntura de aislamiento social, ¿se podría hablar de sobreprotección por parte del Estado, gobierno, hacia los ciudadanos al impedirles que tomen sus decisiones sobre cómo desean cuidarse? Ese ha sido un elemento muy interesante en el marco de la ética del cuidado, ¿no? Porque cómo la ética del cuidado se escala a un nivel de política pública, en donde claramente cuando se establece una orden de Estado, pues no se trata de preguntarle a cada ciudadano qué necesita. Que en el discurso de la ética está, usualmente se habla desde la ética de la justicia, desde la ética del cuidado, y la ética de la justicia es la que se ubica en ese nivel más sistemático, digamos, perdón, sistemático, no más sistémico, eh, en donde hay que tomar decisiones para en este caso, para todos los colombianos. Esa decisión, digamos, esto requeriría otras reflexiones, otro espacio para hablar qué es la ética de la justicia, como con más elementos, y qué es la ética del cuidado y dónde se encuentran. Pero ese tipo de respuestas que cobijan a todos
sin reconocer, cuando se toman, no reconocen las necesidades propias de cada quien, responden a lo que usualmente se llama ética de la justicia. Pero la ética del cuidado nos dice, claro, estas determinaciones están y muchas veces hay que tomarlas, como es el caso de la pandemia, pero la responsabilidad ética de los seres humanos en nuestras relaciones es vivir la ética del cuidado en el marco general que los estados muchas veces establecen. Y ahí es donde está el reto de vivir la pandemia. Creo que la decisión de que todos a cuarentena es de un nivel de ética de justicia, que es un marco general, pero en la práctica, en la vida ciudadana cotidiana en la cuarentena, el reto está en vivir ese diálogo, ese preocuparse por el otro, reconocer las necesidades mutuas y el Estado, luego de tomar esa decisión, que es general y que no reconoce las necesidades propias, debería ser, está llamado a hacer unas, como una reflexión y desglosar un poco esa decisión, reconociendo necesidades de poblaciones más específicas. Entonces, cuando ahí empiezan a mirar en una situación de cuarentena, qué pasa con la población que es vendedora ambulante. Ahí se está tratando de reconocer la necesidad específica de un grupo poblacional. Entonces, es, creo que es esa tensión y ese proceso que se da y que hace parte de estas reflexiones. Es bien interesante también ese punto de reflexión. Ujú. Bueno, hay muchos agradecimientos por la presentación, muy valioso el tema. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo cree que va a cambiar el concepto de cuidado luego de esta pandemia? Disculpan, ¿se cortó? ¿Cómo crees que va a cambiar el concepto de cuidado luego de esta pandemia? Uf, es una pregunta interesante. Yo creo que estamos a la expectativa, siguiendo mucho esos mensajes que hay sobre el cuidado. Creo que tengo mucho que aprender a partir de esta experiencia sobre la ética del cuidado. Creo que también estoy muy a la expectativa de también qué pasa en Colombia con el tema del coronavirus. Eh, pero creo que sí, digamos, no sé en este momento decirte, yo creo que va a cambiar en esto y en esto. No, no lo tengo ya definido, pero estoy a la expectativa, estoy analizando, sí estoy escuchando muchísimo qué se dice cuando hablan de cuidado, que todavía lo siento muy centrado en el lavarse las manos, que claramente es importante en este momento, pero tenemos que, en el momento en que tengamos que pasar de la cuarentena, que posiblemente se va a alargar, y que poco a poco vayamos retomando la vida cotidiana, ahí necesitamos acciones de cuidado, ahí necesitamos acciones de cuidado mutuas, volver a la rutina, volver los niños al colegio, volver a encontrarnos con esas personas que físicamente son cercanas, pero que pues, por la situación no nos hemos encontrado. Vamos a necesitar unos procesos de cuidado también ahí que van a estar determinados por el tiempo que duremos en cuarentena, por cómo hemos vivido esa cuarentena, por cuántas personas se han visto afectadas por la enfermedad, incluso cuántas hemos perdido en este camino. Entonces, creo que en este momento estoy en la reflexión, acompañando un poco esa reflexión y pues a la expectativa. Creo que tenemos cosas que aprender sobre el cuidado en esta experiencia. Ujú. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí hay otra inquietud. ¿Se podría contemplar como un derecho social la ética del cuidado? Ese es mi sueño. Creo que debería ser un derecho, o sea, el cuidado es de las experiencias desde, claramente me atraviesa completamente la vida, pero sí creo que el cuidado es de las experiencias humanas, incluso en los animales, uno también está presente, incluso en nuestra relación con la naturaleza. eh, el cuidado nos permite
estar en el mundo y ser en el mundo y construirnos en el mundo. Y realmente considero que todos necesitamos cuidado, todos damos cuidado y definitivamente creo que debería ser un elemento central ético en nuestra vida como sociedad. Definitivamente yo sí le apostaría completamente a eso. Muchas gracias, Paola. ¿Alguien más que quiera dirigir alguna pregunta hacia nuestra expositora? Si quieren vía chat, la otra opción, y creo que aquí un par de personas están pidiendo la palabra, entonces, Luz Janet, si quieres abrir tu micrófono, bienvenida. ¿Quieres intervenir, Luz Janet? Entonces, creo que también si tiene problemas Luz Janet con el micrófono, Walter Ledesma quiere también hacer alguna intervención, entiendo, Walter. No sé si están ahí. A Lucianet la perdimos, pero Walter en este momento sí está, pero no sé Walter si formuló una de las preguntas que hicimos, entonces no sé si quisiera ampliarla o... Bueno, Walter acabas de cerrar tu micrófono. Aló, ¿me escuchas? Ahora sí, te escuchamos. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Walter Ledesma y les saludo de la ciudad de Barranquilla. Básicamente, la pregunta que planteé están compuestas por varios ingredientes que para mí son valiosos en este momento. Lo primero es que es claro que la empatía es el interés que siento yo por el otro, por sus necesidades, por su sentir, por todo lo que puede generar impacto en la vida de los demás. Pienso que el tema de la adaptación de todos en el mundo en general está exigiendo que atendamos en cierto orden de prioridades muchos aspectos que antes se entendían hasta normales o dados por derecho y que hay que intentar reorganizar inclusive nuestros estilos de vida y nuestras costumbres de una forma muy rápida. Cuando les planteaba de que parte de esa empatía y de ese interés por el otro que hace parte de esa ética del cuidado, es que se abandona en gran manera, y pienso que es una situación muy visible y palpable para cualquiera, se abandonan muchas relaciones interpersonales que inclusive no son ni siquiera necesarias en el pasado inmediato de cultivarse en persona, como son amistades, que es el ejemplo que puse puntualmente. Pienso que eh, hay ciertos componentes de egoísmo en este momento en las personas relacionado con el tema de cómo priorizo o no priorizo. Pero ¿qué pasará después de la pandemia o qué pasará después de esos periodos de aislamiento cuando la gente vuelva a retomar hábitos, algunos antiguos y otros redefinidos? Y cuando quieran retomar esas amistades no las van a encontrar seguramente o van a tener que entrar en un proceso de reconstrucción de relaciones interpersonales. Yo pienso que es clave el interés del otro, no depende si exista pandemia o no. Así como el autocuidado también tiene que ver con una bioética, o sea, es cuando yo digo, a mí me interesa el otro, me interesa mi entorno y me intereso yo como individuo de una comunidad. Entonces pienso respetuosamente que hay gran componente de egoísmo en todas las personas porque nos olvidamos de esas personas que eran actores partícipes activos de hace 2 semanas y dejaron de ser actores pasivos y ausentes. Entonces, una llamada de 1 minuto o un saludo en WhatsApp, que antes era lo normal y lo ordinario, ahora se volvió ausente, bajo todas las excusas que puedan existir. Ahora, estamos haciendo trabajo en casa,
teniendo familias en casa todo el tiempo, pero las 24 horas del día no estamos en función de actividades laborales, académicas, y seguramente muchos, así como montan en redes sociales videos de ejercicios o cocinando, tienen el tiempo suficiente para poder mantener por lo menos las relaciones que les costó tiempo construir. Entonces, el valor de la persona y lo que esa persona vale en nuestra vida está siendo realmente afectado a mediano plazo o hasta corto plazo. Cuando ya esto se normalice en algún momento, en los meses que sea, cuando la sociedad vuelva a la calle y cuando las empresas se vuelvan a abrir sus puertas para que nuevamente el comercio se active, la producción se reactive y vuelva en cierta manera a la normalidad, es cuando se va a ver efectivamente afectadas muchas relaciones interpersonales. Inclusive, es que esto es un desafío para todos. ¿Qué pasa con aquellos que tienen relaciones a distancia o que están en la misma ciudad pero no se pueden ver y son parejas, por ejemplo, que les toca obligatoriamente mantener una relación a distancia? Entonces ahí entra el componente de la creatividad. Así como yo soy creativo y trato de mantener viva la llama del amor en una relación en la misma ciudad pero separados, donde no podemos vernos, también sería interesante que el ser humano sea creativo, y seguramente lo es, pero que realmente tenga la voluntad de ser creativo para mantener por lo menos su círculo de relaciones interpersonales que, como decía en el escrito, trascienden las cuatro paredes de nuestro hogar. Es lo que hay más allá de nuestras familias. Es muy bien que estos espacios sirvan para reconstruir hogares, para poder acercarnos a nuestros hijos, para poder acercarnos a nuestros padres, a nuestras parejas si vivimos con ellas. Pero ¿qué pasa con las otras relaciones? En algún momento tendremos que mirar a verlas y ojalá pudiésemos ser creativos ahora y no después. Esa es mi opinión. Sí, Walter, o sea, de acuerdo contigo, creo que esta experiencia de la cuarentena, del coronavirus, pues nadie de ninguna edad estábamos preparados o habíamos pensado esto. Y creo que tú planteas uno de los retos gigantes que tenemos es, después de esto, ¿cómo van a ser las relaciones? ¿Cómo son durante este proceso y cómo van a ser después? Y creo que todos estamos aprendiendo y tratando de encontrar las maneras, y seguramente que van a haber relaciones que se configuran completamente, que se reconfiguran, posiblemente hayan unas que desaparezcan, otras que se fortalezcan. Pero creo que estamos en un momento de aprendizaje en ese sentido porque no estábamos preparados para esto, socioemocionalmente. Y, y bueno, tenemos mucho que aprender ahí, creo que todos. Muy bien. Gracias, Paola. Un par de preguntas finales que están aquí en el chat y para ir cerrando, pues en aras del respeto del tiempo que tenemos estipulado para la charla. Las dos relacionadas pues con la comunicación y el diálogo. Una dice, sabiendo que el diálogo es una herramienta principal, ¿cómo hacer que el uso de la tecnología permita una comunicación efectiva? Es decir, la forma de decir las cosas, la forma de dialogar o comunicación asertiva, ¿de qué se trata en algunas ocasiones? Y la otra, no sé si pues digamos, es una situación particular que culmina con el diálogo. Entonces, si quieres de una vez, te leo esta otra pregunta con el contexto que nos da el participante, Lorena, y sobre eso pues nos generas el comentario, ¿te parece? Dice Lorena. Hola, tengo un caso relacionado con la postura frente a las circunstancias que estamos pasando y que le suceden a un amigo cercano. Él convive con sus padres, ambos adultos mayores, por ende es él quien sale a adquirir los productos en el mercado. A su vez, en otra casa muy cercana se encuentran sus tíos, una pareja también de la tercera edad. Ella tiene Parkinson y el tío problemas mentales. Ellos viven solos y hasta el momento no sabemos cómo conversar con el tío para que comprenda que no debe salir de casa y su ruta diaria siempre es visitar a su sobrino. No sabemos cómo actuar o hablar con ellos y llevar alimentos a casa
sin que los castigos policiales se hagan efectivos. ¿Cómo establecer entonces un diálogo efectivo para aliviar este estrés familiar? Sí, bueno, creo que el último caso que nos comparten está pasando en muchas familias. Creería que más de las que uno cree, en donde pues, tenemos situaciones difíciles, sobre todo con las personas mayores, eh, porque son las que primero son llamadas a que no salgan. Eh, el diálogo efectivo, creo que a la final para los diálogos, un diálogo efectivo, y soy como de partidaria, que no hay una receta mágica para tener el diálogo efectivo. Eh, hay que intentarlo varias veces, y creo que lo principal es llegar a hacer acuerdos. Hay que ir haciendo acuerdos, acuerdos pequeños, acuerdos, de pronto todavía no se va a alcanzar el gran acuerdo que uno quisiera, y es que no salgan, o que se limite más este tema, pero tratar de ir haciendo pequeños acuerdos y poco a poco irlos escalando. Vamos, lo que nos pueden decir como las lecturas, la academia, la investigación, la experiencia propia de acompañamiento, eh, es que hay que hacer acuerdos. Claramente, cuando hay un tema de salud que nos sobrepasa, es difícil, es más difícil. Digamos, quiero como una claridad allí, con quien está la dificultad, está solo con el tío. Regálame un segundo, ya le damos la palabra a Lorena. Lorena, te escuchamos. Bueno, mientras escuchamos a Lorena, creo que hay la familia. Aló. Ahí está Lorena, ahí está Lorena. Hola, ¿cómo están? Bien. Sí, expongo ese caso y efectivamente solo con el tío, Ujú. ¿sí? Su problema mental radica en, creo que es Alzheimer o va más allá, en que su ruta diaria es ir a la casa de su sobrino y retornar. Entonces, por ejemplo, el día de hoy llegó a casa con su traje, es usual el traje de smoking, pero sin careta. Tuvo que atender en la reja del conjunto porque, Ujú. pues, por seguridad de las otras personas de la casa. Entonces, digamos, también existe el miedo de la familia en si salgo voy a tener problemas de salud, pero si salgo está la policía o le doy dinero para que compre, pero si le doy el dinero para que compre el mercado, es muy posible que se lo gaste en otras cosas, pero si le doy el mercado, la policía me penaliza. O sea, es una ambigüedad. Sí. Eh, El Lorena, yo conversar creo con que, él le puede entender en el momento, pero luego lo olvida fácilmente y claro, seguimos en ese mismo círculo. sí, creo que eh, pues es un caso claramente con unas necesidades muy específicas, y te invitaría a que como familia, bueno, o quien tiene en el caso familiar, eh, lo, tal vez se Ujú. pueda buscar la asesoría, de psicología, o yo creo que en este momento en el que estamos en cuarentena hay una cantidad de posibilidades de comunicarse, de llamar para recibir de pronto asesoría ya con necesidades muy específicas, con una enfermedad específica que está ahí, de cómo poder llevarlo a cabo, porque creo que a la final el reconocer las necesidades propias desde la ética del cuidado, pues es también poder recurrir a las personas pertinentes que nos puedan ayudar en el caso.
que reconozcan y que comprendan mejor cuáles son las necesidades ahí. Y ahí la invitación sería esa, buscar, no sé si a través de este grupo de Angélica que se está promoviendo acá, que sé que es un grupo principalmente de psicólogos, ¿hay alguna manera de acompañar el caso o de comunicarse con esas personas para de pronto hacer alguna asesoría que les brinde más herramientas para esas necesidades específicas? Porque cuando hay necesidades específicas, no todos podemos resolverlas. Hay que tener más conocimiento de la enfermedad, de la situación familiar para poder de pronto dar algunas herramientas que ayuden. Gracias por las palabras. Sí, te diría, busquemos la ayuda pertinente para este caso. Consulta telefónica, tendríamos que mirar exactamente desde una atención de psicología que desde algún, no sé si el distrito, si alguna organización, si la misma universidad, no sé si podamos recibir una asesoría muy propia que responda a las necesidades de este caso. Porque aquí serían generalidades, pero que tal vez no alcanzan a responder a esas necesidades específicas. Claro, desde el capítulo de psicología, digamos, no tenemos el servicio de acompañamiento individual, no obstante el caso, y pues dado que somos psicólogos, tenemos una red de apoyo importante, entonces, si quieres, con el mayor gusto podemos ahora internamente compartir los datos, Lorena, para que miremos de qué manera podemos generar algún tipo de direccionamiento y acompañamiento desde algún miembro del capítulo que, pues, que tenga la experticia y el dominio en estos temas. Claro que sí. Te Olvidé agradezco. la primera. Señora, Antes de hablar del caso que nos expuso Lorena, me habías hecho otra y la olvidé hablando del caso. sí, sí, sí. Perdón. Tatiana pregunta, entonces Lorena, si gustas ya para concluir, con el mayor gusto podemos ahora intercambiar datos y nos comprometemos a generar algún tipo de enlace para que puedas tener algún soporte. Tatiana dice, Paola, sabiendo que el diálogo es una herramienta principal, ¿cómo hacer que el uso de la tecnología permita una comunicación efectiva? Es decir, la forma de decir las cosas, la forma de dialogar o comunicación asertiva, ¿de qué se trata en algunas ocasiones? O comunicación asertiva que se trata en algunas ocasiones. Sí, yo creo que ese es uno de los retos grandes que tenemos con la tecnología, porque creo que la tecnología nos reta a pensarnos cómo sería un diálogo asertivo que se hace a través de ella. Porque estamos más acostumbrados a creer o a considerar que el diálogo asertivo o el diálogo que se necesita solo se da de manera física o presencial. Creo que uno de los elementos que venimos como reflexionando y aprendiendo en este proceso es que muchas veces se requiere escucharse, hablar. Muchas veces el chat, lo que escribimos en un chat, suponemos el tono, suponemos el sentido o suponemos lo que quiere decir o la forma en que lo está diciendo. Y ese es uno de los grandes riesgos cuando lo que estamos tratando de hacer es un diálogo. Creería que el diálogo, el centro es la palabra y según también cada situación y según pues las personas que están entrando en ese diálogo, sí considero que muchas veces es necesario hablar, no solo escribirse, hablar, porque nosotros como seres humanos estamos muy atentos a lo que escuchamos, a, a lo que decimos y en ese sentido, si nos podemos ver a través de una cámara, eh, facilita las cosas que solo escribirnos, porque está la suposición del tono, está la suposición del cómo me lo está diciendo. Ese es un primer
como elemento que creo que es importante tener en cuenta, pero que definitivamente pues estamos llamados a aprender a dialogar así, como la cuarentena nos está obligando en la tecnología. Y, y es lo mismo, es que no sea un monólogo, que realmente sea recíproco, y eso aplica tanto para lo físico como para el diálogo a través de la tecnología, que las dos personas hablen, que las dos personas puedan ser escuchadas, que eso hace parte de la asertividad, que las dos personas puedan expresar sus necesidades, sus preocupaciones, sus inquietudes. eh, y creo que eso que atraviesa la asertividad también se pone en juego ahí, en ese diálogo a través de la tecnología. Solo pues llamo la atención sobre el riesgo que hay de los chats, que se supone el tono y muchas veces son peligrosas esas suposiciones. Por eso es mejor hablarlo, no chatearlo. Ujú. Bueno, muy bien. Yo creo que pues ha sido un espacio maravilloso, Paola. No nos resta más como capítulo que agradecerte por estos aportes tan valiosos y también a todos los asistentes que hoy nos acompañan. Esperamos, en nombre del capítulo, espero que haya sido del agrado de todos. A Lorena por el interno ya le compartí mis datos, entonces con el mayor gusto estamos atentos a poder establecer comunicación contigo para mirar de qué manera te podemos generar algún puente de apoyo. Y los invitamos a todos a nuestras actividades que están programadas hasta el 29 de abril. El capítulo de psicología quiso generar unos espacios, digamos, en torno a toda esta situación que estamos viviendo para poder acompañarlos desde casa en el aislamiento con temas que consideramos son de interés general y muy pertinentes para la condición particular que todos estamos viviendo actualmente. La sesión de mañana 2 de abril es sobre alimentación intuitiva en situación de ansiedad. Entonces los esperamos también para que se conecten vía Webex por el mismo canal que lo estamos haciendo hoy. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, no olvidemos quedarnos en casa. Un abrazo a todos. Gracias, Paola. Gracias, Angélica, y me alegra que podamos apoyar a Lorena en el caso que nos comparte. Creo que de eso se tratan estos espacios, ¿no? De Sí, acompañarnos y apoyarnos. así es, y estamos dispuestos como capítulo a poder brindar estos acompañamientos que se requieran. Muchas gracias. Gracias. A todos muchísimas gracias por haber participado. En caso de que alguno tenga alguna pregunta, alguna inquietud o cómo ingresar a los otros eventos que tenemos, puede comunicarse conmigo. Mi correo es capítulo5@uniandinos.org.co o a mi teléfono que es el 304-144-0752. Lo voy a escribir en el chat para aquellos que deseen quedarse otro momento. Muchas gracias a todos por participar. Feliz noche.